Esta charla que hemos organizado conjuntamente con el Ayuntamiento de Ourense, con la Consellería de Sanidade, tiene como tema Falemos da Depresión. Este año, el Día Mundial de la Salud está enfocada a esta dolencia y nos ha parecido interesante e importante hablar de ella, porque es una enfermedad que, aunque parece que bueno, se habla mucho de ella, no se habla tanto, ¿no? Hay como un estigma a veces, unas dificultades a reconocer que padecemos la enfermedad, y más cuando hablamos, como en nuestro caso, de personas con discapacidad o con una enfermedad crónica, en algunos casos en los que se nos diagnostica de forma repentina y nos cambia nuestra situación social, laboral, personal, económica. En este caso, para llevar a cabo la charla, hemos querido tener aquí presente a Ernesto Ferrer, que es psiquiatra. Ha realizado la especialidad de psiquiatría del año 1990 al 94 en el Hospital Xeral de Galicia de Santiago y actualmente pertenece al Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de Ourense, ejerciendo la profesión en la Unidad de Salud Mental del Centro de Especialidades en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, acabando en el año 94 y siendo doctor en medicina con la tesis doctoral sobre depresión en atención primaria. Además, ha sido responsable del Programa de Salud Mental de Galicia desde el año 2008 a 2009 y ha participado en varias guías clínicas nacionales, destacando la guía clínica del tratamiento de la depresión, y ha sido coordinador de la guía de tratamiento y prevención de la conducta suicida. De parte de ambas asociaciones, muchas gracias y nada, le dejo paso. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Tengo que dar gracias a la asociación Ángel, a la asociación Aolia y al Ayuntamiento, porque también tengo que hacer algo que lo que yo no tengo normalmente oportunidad. Yo soy clínico, trato de enfermedades y creo que es muy importante prevenir también, y yo creo que es una buena oportunidad para contribuir a la prevención, a hablar de la depresión. Mira, perdona, no se oye. ¿Y ahora? Me decía que es una buena oportunidad para hacer algo más internacionales, que es colaborar para la clínica. De hecho, por la campaña, no sé si se puede ver bien. La Organización Mundial de la Salud está en el Día Mundial de la Salud es hablemos de la depresión. Y creo que es algo importante porque a la hora de la depresión nos va a ayudar a romper el estigma, a ayudar a que las personas que padecen de depresión puedan pedir ayuda a sus problemas, no van a sentirse culpables, no se van a sentir con miedo a ser rechazados y van a pensar que a lo mejor se les puede ayudar. A la hora de la depresión es un primer paso para poder prevenir la enfermedad, que conozcamos la depresión todos lo somos conscientes, que un problema de salud es importantísimo también. Y es un primer paso para la curación con las personas que lo padecen también. La depresión es un problema muy importante. La depresión y la ansiedad se sabe que afecta al 10% de la población mundial. Al año, 300 millones de personas en el mundo padecen ansiedad o depresión. Depresión, por sí, en España sabemos que entre un 4 y un 5% de las personas al año padecen un episodio depresivo. No es ninguna broma, porque es la principal causa mundial de discapacidad en este momento. En torno al 10% de los niños con discapacidad, con falta de salud, la depresión es responsable de esto. La depresión afecta a nuestra autonomía, desde cosas tan sencillas como nuestro cuidado personal, comer, hacer la comida, asear, vestirnos. Afecta incluso casos más graves también nuestra capacidad de trabajar, afecta nuestra capacidad de establecer relaciones, es algo muy importante para generar acuerdo, fundamental acuerdo. Además, la depresión aumenta el riesgo de padecer enfermedades y no solamente eso, sino que además empeora su curso, aumenta el riesgo de padecer
Si en el mundo al año se suicidan 400.000 personas, 400.000 son por causa de una depresión diagnosticada o maltratada. Y esto supone un gran coste. En torno, se calcula la Organización Mundial de la Salud sobre $1 millón, lo que nos cuesta al mundo la depresión. Bueno, pero ¿qué es la depresión? La depresión no es estar triste. Todos estamos tristes. Todos reaccionamos con tristeza ante el mundo de acontecimientos. Es una emoción normal que cumple una función. No son parecidos al estado de ánimo. Tienen que cumplirse unos criterios para poder hablar de depresión. Criterios que a veces no están claros, pero bueno, que nos pueden ayudar bastante a ver realmente si está curando la depresión no como una enfermedad. La depresión se caracteriza por tristeza persistente y pérdida de interés. No somos capaces de disfrutar de las cosas que nos gustaban, ni siquiera tenemos ganas de hacerlas. Y además nos incapacita para nuestras tareas cotidianas. Como he dicho antes, nuestro cuidado personal, nuestro trabajo, los niños personales. Y esto tiene que ocurrir por lo menos durante 2 semanas seguidas durante la mayor parte de los días, si no, no estamos hablando de depresión. Y es un criterio bastante grande. Además, la depresión se acompaña de más síntomas. Se acompaña de pérdida de energía, cambios en el apetito, cambios en el patrón de sueño, menos horas de sueño, incluso en algunos casos clínicos. La gente duerme más de lo habitual, que es bastante frecuente porque siempre ocurre. Ansiedad, problemas de concentración, de memoria, indecisión, inquietud. No se puede poner. Es muy frecuente la depresión que acompaña la depresión. Son los sentimientos de inutilidad, los sentimientos de culpa y la desesperanza. La desesperanza, el pensar, el creer que los humanos nos pueden ayudar, que nada tiene remedio ya, que estamos perdidos. Y eso muchas veces nos lleva a ideas de suicidio, que son muy frecuentes también en la depresión. Una cosa es tener idea de suicidio y otra tener intención de suicidarse. Son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, es un problema serio. Si tenemos ideas de suicidio, es una señal grande del alma de que tenemos una depresión. Hay que pedir ayuda inmediatamente. ¿Y qué provoca nosotros la depresión? La depresión nos paraliza, nos hace quedarnos en casa, nos hace dejar de hacer las cosas, nos hace perder todas aquellas cosas que nos hacen sentir bien, nos hace pensar mal de nosotros, nos hace sentirnos mal, tener pensamientos negativos que nos aíslan. Perdemos todos los refuerzos que tenemos que dependen de nuestro bienestar también. Yo creo que hay que entender que es muy importante entender que tanto emoción como pensamiento se influyen recíprocamente, no son comportamientos extraños. Si no nos movemos, si no hablamos con otros, nuestro estado de ánimo empeora. Pero bueno, es una relación circular y eso es una buena noticia porque si actuamos, si tenemos nuestra forma de pensar, también mejoramos nuestro estado de ánimo. Y muchas de las terapias psicoterapias que trabajan con la depresión trabajan con esta idea. También tenemos que conocer, para poder prevenir la depresión, dónde actuar, dónde es más rentable actuar. Es más rentable actuar a partir de esa manera de prevención. Por eso, en general, también es muy difícil trabajar con poblaciones de riesgo. Sabemos muy claro que la gente que tiene problemas económicos, la pobreza, el paro, la soledad, acontecimientos vitales como la muerte, hemos adquirido la ruptura de una relación, problemas provocados por las drogas, y especialmente en este caso, tener muy claro que la enfermedad crónica es un factor de riesgo para la salud de la persona, tanto para los enfermos como para los cuidadores de los enfermos con enfermedades crónicas para los dos. Pero bueno, hay que saber también, hay que decirlo muy claro, que se tenga muy claro la depresión y el tratamiento. La mayor parte de las depresiones se pueden curar, pueden recuperar tu vida otra vez. Medidas tan sencillas como hacer ejercicio. Los ingleses de la Clínica Nacional para el Tratamiento de la Depresión recomiendan, antes del tratamiento farmacológico de la psicoterapia, gimnasia, ejercicio físico, intenso, en casos leves, se puede funcionar además. Y bueno, medidas como intentar conservar el regular del sueño, mantener una alimentación adecuada, tener el contacto social. Son medidas generales que nos valen para todos, y también son útiles para la gente con depresión. Y por supuesto, hay una evidencia arrolladora de que la psicoterapia es efectiva, sobre todo en casos breves y moderados,
y en evidencia ahora que los antidepresivos son eficaces, pero también en los casos graves, y que la eficacia de ambos tratamientos combinados son mucho menor. Y además, y mucho más importante que el tratamiento, es la prevención, que no se hace mucho tiempo, pero hay muchos esfuerzos para hacerlo, que es prevenir. Se sabe con claridad que hay ciertos programas de población de prevención dirigidos a la población general que son efectivos. Los programas en escuelas para mejorar la capacidad de resolución de conflictos en los adolescentes. Los programas escolares para mejorar el pensamiento positivo, para abordar el pensamiento positivo. Reduce la tasa de depresión en las poblaciones de estudiantes. Los programas de formación a padres sobre el trastorno de conducta mejoran también el bienestar y reduce la tasa de depresión en nuestros padres. Y hay programas también que demuestran que el ejercicio para personas mayores reduce también la patología depresiva, el proceso depresivo, mejora mucho la calidad de vida. Además de estos programas de población general, es interesante, es muy importante y eficiente además intervenir en grupos específicos de riesgo. En este caso, lo que vamos a hablar hoy es en las enfermedades crónicas, que tienen un papel muy importante en las asociaciones, porque las asociaciones dan apoyo tanto a enfermos como familiares, dando información, facilitando acceso a recursos y en actividades sociales, que es fundamental. Bueno, vamos a ver entonces de qué podemos hacer para prevenir la depresión. Nos situamos por una enfermedad. Yo creo que para entenderlo es bueno, porque es difícil a veces cuando se hace un diagnóstico diferenciar de cuando empezamos a estar enfermos, cuando sentimos que estamos enfermos. Entonces, a veces es complicado ver este proceso y darte cuenta de dónde estás cuando te ocurre. Y eso también es una complicación, porque a veces al principio cuesta más reaccionar y defenderse. Bueno, poco te das cuenta. Pero para que nos entendamos, voy a poner un ejemplo de algo más brusco, que es, por ejemplo, lo que he hecho, ¿no? Que es presentarse un examen. Cuando presentamos un examen justo antes de entrar a la puerta, el profesor nos pone aquí, nos hormiguean las manos, nos cuesta respirar a veces, pensamos que no va a salir fatal, podemos sudar. ¿Y qué podemos hacer? Si eso nos asusta y lo vemos como algo anormal, lo que hacemos es quitarlo. No somos capaces de afrontarlo, porque pensamos que no controlamos nuestras emociones. Sin embargo, si lo reconocemos como una reacción positiva para nosotros, somos capaces de entrar en el examen, hacer el examen y además vamos a escuchar muchísimo mejor, vamos a ver muchísimo mejor, vamos a tener pensamiento mucho más lúcido, vamos a pensar mejor, vamos a escribir más rápido también. Y eso va a hacer que el examen nos haga muchísimo mejor. Y es la misma reacción. Y es muy importante entender esto, porque cuando entendemos esta emoción como algo nuestro, nos puede ser muy útil, pero no agradable. A veces es muy desagradable esta reacción. Tremendamente desagradable porque lo pasamos mal. ¿Por qué? Nos diagnostican la enfermedad. O nos vamos dando cuenta poco a poco que tenemos una enfermedad que va a ser crónica y nos va a provocar un montón de limitaciones. Nos asustamos, percibimos un riesgo y reaccionamos. Reaccionamos con emociones muy intensas. Tristeza, rabia, miedo, ansiedad, inquietud. No podemos parar de pensar en eso todo el tiempo, porque las emociones son tan intensas que nos motivan a pensar, nos provocan que pensemos con más intensidad. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque podemos tener una visión de lo que nos ocurre mucho mejor que si no nos importara. Si estuviéramos fríamente y no nos importara, pues apenas pensaríamos, tampoco podríamos tratarnos tan bien, ¿no? Y tanto las emociones como tener todo mucho mejor cerrado y entendido nos puede hacer que pasemos después a la acción y que seamos capaces de adaptarnos a superar la situación. Este es un poco el proceso en el que podemos crecer o quedarnos enganchados y acabar teniendo una depresión. Es muy importante conocer esto como algo normal y saberlo manejar también. Bueno, ¿qué hacemos entonces cuando empezamos a sentirnos mal? ¿Por qué nos significa la enfermedad crónica? Y estamos angustiados, estamos preocupados. Lo primero que hay que hacer es una pregunta, es hablar. Hay que hablar, hay que hablar. Porque hablar nos permite expresar nuestras emociones y expresar nuestros temores también. Y cuando hablamos esas cosas, disminuyen, se hacen más pequeñas. Tanto simplemente por el hecho de oírnos hablar de ello, nos hace sentirnos alivia, lo hace con nuestra perspectiva, y además si hablamos con la gente adecuada, también nos puede ayudar a
con quién hablamos? Siempre con gente que sea de nuestra confianza, por supuesto, que no sea con quien hablar. Con familiares, con amigos, con buenos amigos. Y por supuesto, que son de la reflexión cualificada con las situaciones que sean bien qué es lo que nos va a pasar y nos pueden enseñar a anticipar y adaptarnos de una manera mucho mejor, por supuesto. Hablar, pero también informarse, saber las limitaciones que vamos a tener, qué es lo que no podemos hacer, qué es lo que podemos hacer, cómo tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que tomar la medicación, los efectos secundarios de la medicación, cómo mejorar los efectos de la medicación, cómo evitarlos, cómo hacer que sean más llevaderos. Y esto lo puede decir el personal sanitario, médico, enfermera de la diabetes, que nos informa de qué es lo que podemos comer, cuándo tenemos que tomar medicación, cuándo hay que comer, cuándo podemos hacer todas esas cosas que nosotros sabemos al principio, ¿no? Que tenemos que aprender. También las instituciones que además de esta información que nos pueden dar ellos, nos dan información sobre recursos que podemos acudir, grupos de autoayuda, ayudas que pueda haber, actividades que pueden hacer, interacciones con personas como nosotros, ¿no? Que nos pueda dar apoyo. Y todo esto lo que va a hacer es que podamos conocer nuestras limitaciones para poder adaptarnos a ellas y incluso descubrir alternativas también, ¿no? Que nos permitan crecer. Porque aceptar nuestras limitaciones nos va a llevar a buscar cosas nuevas, nos hagan sentir satisfechos con nuestra vida y no quedarnos atrapados en un pasado, crecer y adaptarnos, ¿no? Bueno, la enfermedad crónica es una carrera de fondo, va a estar siempre ahí, nos va a estar siempre tirando para abajo de alguna manera. Entonces hay cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar. Cosas tan sencillas como la actividad de las seis. Antes, el círculo de la depresión, la acción, el pensamiento. Pues, a través de la acción podemos luchar contra sus sentimientos también. La acción moderada. Mantén tus ambiciones. Si la enfermedad te limita, no las puedes hacer busca de otras. Es importantísimo sentir que uno está haciendo algo contigo, algo que es bueno para uno, que nos llena. Sabemos que aprender cosas nuevas es buenísimo, porque mejor la autoestima y evitar las sensaciones de comportamiento. Aprender impulsos, aprender cosas nuevas, es muy estimulante. Todo ello para mantener la ilusión y poder seguir adelante. Y desde luego, cuando crezcas que estés adaptado, lo mejor que hay para sentirte lo mejor es poder aportar todas las habilidades de las personas y ayudar a las personas también. Y la forma de hacer los asociacionismos asociativos puede ser como una solución de la enfermedad o otra que considere ser importantísima. Bueno, hay que tener claro que es una enfermedad muy larga, que es muy duro, que a veces no se van bien, no van como nosotros queremos. Y siempre puede que haya días malos. Y hay que tenerlos presentes además, hay que pensar en ellos, porque van a ocurrir. Y no podemos sentirnos mal por eso, por la forma de hacer el proceso. Nos estamos adaptando continuamente a la adversidad que nos puede provocar la enfermedad. Y va a aparecer ira, va a aparecer ansiedad, va a aparecer tristeza. ¿Qué hacer con estos sentimientos? Reconocerlos como tales, reconocerlos como una reacción a aceptarlos, buscar un motivo de ellos. Estar angustiado nos permite pensar en el futuro, nos obliga a pensar en el futuro, nos ponemos en el peor siempre. Eso es bueno. Por eso lo que es bueno porque nos permite planificar, prever y actuar en consecuencia, prevenir. La tristeza nos hace pensar en el pasado, nos hace revisar lo que hemos hecho hasta ahora, y si lo afrontamos como algo propio, como algo que nosotros podemos enseñar de nuestros errores, a revisar todo lo que hemos hecho, no quiero provocar la depresión, la tristeza, el sufrimiento. Entonces, reconocer las emociones y no las emociones. Estate con ellas. Cuando estás así, además, no la vas a poder controlar, porque es algo que tenemos en los genes y no somos capaces de controlar. Y si lo queremos controlar, peor que peor. Entonces vamos a sentirnos propios. Como no podemos, más angustiados. Es como un círculo vicioso. Entonces hay que salirse de ahí siempre. Hay dos sentimientos que no se pueden aceptar de ninguna manera, porque nos paralizan, que son la vergüenza y la culpa. Sentirse culpable de lo que nos pasa, avergonzarse de lo que nos pasa, no vale absolutamente para nada. Más que para hundirnos más. Y a veces es difícil de ver, a veces es complicado de reconocer. Tenemos que entrenarnos, tenemos que estar pendientes de eso.
Bueno, los pensamientos negativos no pueden ir mal. Podemos hacer una cosa con el tiempo, me parece. Y es, en ese momento, es muy difícil, ¿vale? Muy complicado. Por lo menos tenerlo presente. Una ocasión puede valer también a veces. Es centrarse en el presente, en ese día que está mal, que está mal, nada más que ese día. No buscas en el pasado y no preveas el futuro. No anticipes, porque eso no va a ser normal. Nunca verás lo que de verdad merece la pena. Pero puedes hacerlo estar más tranquilo, ¿no? El día que te pasa el dolor, estás un poco mejor, es mucho mejor que el día que tienes un dolor que no lo aguanta. No se llenas todo por favor, nunca existan. Distraerte, centrarte en el aquí y en la ahora. Y como siempre, es importantísimo, habla de tus sentimientos. Y aún podemos hacer más. Y es bastante sencillo, es cultivar nuestros pensamientos positivos, que a veces cuando está enfermo cuesta mucho verlos, porque pesa mucho el sufrimiento, pesa mucho el malestar que tenemos, ¿no? Hay que aprovechar los días buenos para hacer esto. Es tan sencillo como pensar al final del día, cosas tan sencillas como pensar al final del día en qué es lo que te has satisfecho de vida. Nada más. Centrarse en eso, disfrutarlo con la noche. Hacer actividades agradables es muy importante, a veces es muy difícil para nosotros, dificilísimo. ¿Qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar planificar la actividad. ¿Cómo nos ayuda a planificar la actividad? Primero porque lo hacemos más probable porque podemos comprar una entrada. No, ya la tenemos comprada. Y una vez la tienes comprada, ¿qué haces? La vas a dejar en casa sin eso. Es mucho más probable que vayas al cine, que vayas al teatro o al teatro, ¿no? Y además planificar una actividad que nos compromete, nos genera un compromiso, porque hemos decidido hacerlo y nuestro compromiso nos obliga a hacerlo hasta cierto punto también, nos puede obligar. Cada vez se habla más de la meditación como un elemento de bienestar y calidad de vida. Meditar, se habla de mindfulness, es una meditación bastante estructurada ya. Pero meditación de hacer por casa también es sentido. Parar un rato en el día, ser capaz de pararse, sentarse, quedarse solo un ratito, centrarte en la respiración y dejar que tus pensamientos y tus sentimientos fluyan. Bueno, y si eres capaz ya de verlo desde fuera de maravilloso. Por esto va a ayudar a aceptar también, va a ayudar a entender el concepto mejor. Te puede aclarar bastante en qué es lo que tú quieres entender y lo que tienes. Y por supuesto, incrementar las relaciones sociales es fundamental, las sociales. Bueno, creo que esto es hasta aquí la charla, espero que sea útil. Y por supuesto, insistir siempre que si hay lugares de una depresión, siempre planificar con un familiar y a un profesional, por supuesto. Muchas gracias. Pues tienes que salir porque no sé qué, o sea, y agobiamos al que está a nuestro lado con una depresión. Y yo no sé si esto es positivo o es negativo. Entonces, para que todos aprendamos un poco, nos puedes dar unas pautas de cómo acompañar a una persona, acompañar. O cómo ayudar a esa persona. Sí, acompañar, escuchar. Esa es la ayuda. Saber escuchar. Intentar comprender lo que le pasa es muchísimo. La historia de tirar sal, hacer esto, hacer lo otro, en un primer momento no es bueno. Una persona que está empezando que tiene psicología importante, es como cuando te duele una pierna, que rompes una pierna y te viene, imagínate, y te viene tu amigo y dice, vete a jugar el partido, que total, cuando te esfuerces, se aguanta, vas a aguantar, y a ver si te lo pasas jugando el partido, ¿no? La pierna te duele a radios y tú vas a jugar el partido porque un amigo tuyo te ha convencido que pasas fatal, llegas a casa y no estás peor de la pierna, ¿no? Vas a venir con la depresión. Al principio hay que ser prudentes, hay que ser poco, muy específico, y después hay que intentar ofrecer más que arrastrar. Sí, pero me planteo una duda. Estamos hablando entonces de tener paciencia con la persona y de respetar sus momentos, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo diferenciamos cuando es el momento de se ha estancado, hay que tirar, al momento de tengo que ser comprensivo? Eso es muy difícil, ¿no? Sí, es complicado. Es
Hombre, al principio... Es cuestión de sensibilidad, ¿no? Sí, bueno, en general, al principio esperar. Dejar que él empiece a dar pasos. De vez en cuando recordárselo,